Ahí. Bueno, entonces la sección 14.2, que se llama límite y continuidad. Acuérdense que yo constantemente voy a ir haciendo asociaciones con análisis matemático 1, ¿no? A ver, vamos a mirar esto, ¿no? Yo miro esta función, f de x, y, en donde la ley dice que es el seno de x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Bueno, cuando observo esta función, puedo analizar el dominio, por ejemplo. ¿Y qué me pueden decir del dominio de esta función? ¿Cuál es el dominio? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cuál es el dominio de esa función? Los reales menos lo que haga el denominador cero. Excepto todos los reales se decía, ¿o cómo era? Porque ahora estamos en el plano, ¿no? Es x y. Entonces serían no todos los reales, sino todo R2 sería, R2. ¿no? Así, eso, R2. Salvo, entonces le quitamos, ¿y cuál sería el único punto que sería el problemático? El único punto que tendría problema. Este, ¿no? Es el único. Porque después el resto, no hay problemas con ninguno. ¿Estamos todos de acuerdo o no? ¿Sí? Sí. ¿Lo ven a eso? ¿Se dan cuenta de eso? Sí. ¿Está bien? Bárbaro. O sea que son todos R2, todos los puntos del plano, salvo el origen. Es el único punto que está prohibido en esa función. Entonces podríamos armarnos esta tabla que está acá, una tabla de valores. Vamos a poner acá arriba valores para la y, acá abajo valores para la x, y nos vamos a ir acercando al número 0,0. O sea, yo voy a tener así, el plano x, y, ¿sí? Y acá tengo el punto problemático. Acá está el punto problemático, es el 0,0 el punto problemático. No puede tomar ese valor. Pero lo que voy a hacer es ir acercándome cada vez más, ¿sí? Valores cada vez más cerca, puntos cada vez más cerca, perdón, del origen. Entonces, fíjense, el primer punto que toma es que la x vale, ahora voy a poner otro color para que se note más, el rojo, que la x es el -1 y la y es el -1. O sea, estoy -1, -1. Sí, ese puntito. Bueno, resulta que la imagen de este punto, o sea, la reemplazo acá. Voy a hacer el seno de, sería 1 al 1, porque -1 al cuadrado es 1, más 1. O sea, hago seno de 2 dividido 2. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí, Estoy averiguando la imagen de este puntito. ¿Se entiende o no? sí, ¿Sí? profe, se entiende. Sí, Sí, sí. Entonces averiguo la imagen con calculadora, chicos, ¿eh? Hacemos con calculadora seno de 2 dividido 2 y resulta que el resultado es este. Esto que está ahí, 0,455. Una aproximación seguramente, no creo que sea exacto. Una aproximación. Entonces dice, bueno, me voy a acercar un poco más y voy a poner el acá, así y así, por ejemplo, ¿no? X vale -0,5. Y si x vale -0,5 y la y vale -1, entonces la imagen de ese punto aparentemente le dio esto. O sea, ¿qué tendríamos que hacer? Venir acá y poner en el lugar de la y el -1, en el lugar de la x el -0,5, lo ponemos acá adentro con calculadora y resulta que le dio -0,759. ¿Se entiende cómo se lee esta tabla? ¿Qué es lo que está haciendo la tabla? Sí, sí. ¿Sí? Acá, por ejemplo, si la x vale -0,5 y la y también vale -0,5, o sea, estamos en este puntito, la imagen de ese punto lo meto acá adentro y me dio, aparentemente le dio, porque yo no lo hice, este número. Dio 0,959. Bien. O sea, la imagen de este era 0,455. La imagen de este es 0,959. Fíjense que acá se está acercando un poco más todavía. -0,2, -0,2. O sea, está, qué sé yo, por ahí, re cerquita. Y ahí, acá. La imagen de ese punto lo metemos acá adentro y aparentemente dio
0,999. Fíjense que el anterior era 0,959 y este es 0,999. ¿Sí? Este valor, el 00, está prohibido. No puedo ponerlo ahí. Sí puedo poner, por ejemplo, el menos 0,2 para la X y el 0 para la Y. Ese sí, que sería este punto. Este punto sí puedo usar. Y aparentemente la imagen es esta. 1 le dio la imagen. ¿Sí? La imagen le dio 1. No, este no era. Si X valía 0 y era este que estaba acá. Era este que estaba ahí. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí. Este está prohibido. Acá no tengo imagen. No existe imagen acá, porque 0 no se puede. ¿Ah? Pero acá también sigue y dice qué pasa con el 1, 1. O sea, ya se fue para este primer cuadrante. 1, 1, está ahí. El valor de la imagen de este valor es 0,455. Ahora se acerca un poco más y toma el 0,5, 0,5. O sea, por ahí. Y dice que la imagen es 0,959. Después se acerca un poco más, 0,2, 0,2. Y dice que la imagen es 0,999. O sea, si está por ahí cerquita. O sea, los puntos se van acercando al origen. ¿Y las imágenes? ¿A qué valor se van acercando? ¿Qué les parece? Fíjense. Este. Acá para acá. Este. ¿Para qué valor se están acercando? ¿A qué valor se acercan? Al 1. ¿Qué les parece? Al 1, ¿no? 0,455, 0,959, 0,999. Para este lado también. ¿No? O sea, me acerco por acá y las imágenes se acercan al 1. Me acerco por acá. Aparentemente, las imágenes, a medida que los puntos se acercan al 00, ¿no? Las imágenes se van acercando al número 1. O sea, si eso sucede, lo que vamos a decir es que el límite, cuando el punto XY tiende al punto 00 de la función seno de x al cuadrado más y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado, el límite es 1. La idea no va a ser hacer estas cosas, no vamos a hacer estas tablitas, ¿ah? Porque no es lo correcto. Vamos a tratar de usar otra forma de encontrar el valor del límite. ¿Ah? Esta tabla, si la quieren mirar después ustedes solos, corresponde a esta otra función. ¿Ah? Que fíjense que acá, si se acercan así y se acercan así, aparentemente tendían a 0. Pero si se acercaban así, todas tienden a -1. -1, -1, -1. O sea, acá hay un problema. Si me acerco por estos números, por estos puntos, el valor de la imagen parece ser 1, digo -1, pero si me acerco por estos otros parece ser 0. Si me acerco por acá, aparentemente es 1, o sea, hay acá algo raro. Entonces este límite no va a existir, aparentemente, porque me acerco por distintos puntos y resulta que me da diferente. Así que no, ese límite no va a existir. En cambio acá, por todos lados que yo me acercaba, a ver, vamos a borrar todo. Por todos los lados que me acercaba por acá y resulta que te entendía a 1, se acercaba al número 1. Acá también, venía por acá o venía por acá y se acercan al 1. ¿Vieron? Se va acercando al 1. Acá lo mismo, se van acercando al 1. Y por todos lados se iban acercando al 1. ¿Ah? Así, todos se iban acercando al 1. O sea que acá el límite efectivamente sí era 1 y en este no, en este era cualquier cosa. Porque me acercaba por distintos caminitos y resulta que me daba un resultado distinto. ¿No? Pero les vuelvo a repetir, la idea no va a ser hacer estas tablas. Esto es nada más ahora para captar la idea del límite de una función de dos variables, que es parecida a la idea del límite de funciones de una variable. ¿Se acuerdan lo que hacían ustedes cuando tenían una función así, de x, y tenían una función, por ejemplo, así, y acá tenían un número a? Entonces decían, si se acercan al número a,
¿sí? Las imágenes se iban acercando a este numerito L. ¿Ah? Entonces, si esta función se llamaba f, ustedes decían que el límite cuando x tiende a de esa función era L. Bueno, resulta que ahora, cuando nosotros tenemos que el dominio son conjuntos de R2, o sea, del plano, yo no tengo acá nada más que una recta como dominio, tengo un plano. Entonces, si yo tengo un punto, por ejemplo, el 0, 0, ahí, tengo infinitas formas de acercarme al 0, 0, infinitas, porque me puedo acercar, por ejemplo, por el eje X, me puedo acercar por el eje Y, pero también me puedo acercar por curvas, por ejemplo, puedo hacer así y me voy acercando así. O me puedo ir acercando por curvas más complicadas, más raras. Me puedo, no sé, por una curva que haga así, por ejemplo, por una curva que haga así. ¿No? Me puedo acercar por infinitas curvas, ¿no? Por distintos lados, por un montón de lados me puedo acercar a un punto. ¿Mm? Antes era sencillo, era por derecha, por izquierda. Ahora no. Ahora tengo por un montón de lugares para acercarme a un punto, a cualquiera, al 0, 0 o a cualquier otro punto. ¿No? Entonces, la idea es ver cómo hacer para trabajar con límites de funciones de dos variables. Esperen que voy a borrar y vamos a bajar. Acá hay un montón de cuestionamientos, no de cuestionamientos, de definiciones. Esta es la definición precisa del límite que nosotros no vamos a ver. ¿Sí? Esto no se ve, no lo vemos. Por lo tanto, todo lo que sigue no lo vamos a ver, porque todo está relacionado a la definición precisa del límite. Lo que sí vamos a tener en cuenta y lo que tienen que tener en cuenta es este cuadrito que está en rojo. Esto es importantísimo, importantísimo. Si nosotros tenemos un punto cualquiera, A, B, vamos a suponer que tenemos el A y el B, ese puntito. O sea, este es el eje X, este es el eje Y. Y acá está el dominio de nuestra función, ¿no? Este es el dominio de nuestra función. Y tenemos una función de dos variables. Vamos a decir que el límite de f de nuestra función, o sea, vamos a decir que el límite cuando x y tiende a la b de esta función que estamos trabajando es igual a L, ¿eh? Siempre y cuando nos acerquemos por cualquier curva, y los puntos de esa curva, me acerco, por ejemplo, por una curva así, esta curva es C1, ¿ah? Una curva cualquiera, ahora otra curva cualquiera, por otra curva C2. ¿Ah? Y cuando me acerque por los puntos que vienen por esta curva o por la otra curva, también tienen que tender a L. Las imágenes tienen que acercarse a L. ¿Ah? O sea, dadas dos curvas cualquiera, siempre se tienen que acercar al mismo número L para que el límite sea L. Si yo llegara a encontrar alguna curva, vamos a suponer que encuentro la curva rosa, que viene así y así, y los puntos que vienen por esta curvita, las imágenes se acercan a otro valor que no sea L, entonces significa que el límite no existe. Era la idea en análisis 1, cuando ustedes tenían, ¿se acuerdan así? X, Y. Y si se acercaban por derecha, a lo mejor venía así. Y si se acercaban por izquierda, a lo mejor venía así. ¿Y qué pasaba ahí? ¿Existía el límite de esta función cuando X se acercaba al número A? ¿Existía? No. No, no No. No. existe. No existe, porque por derecha me daba un número, por izquierda me daba otro número. ¿No? Para que el límite exista, necesariamente por derecha y por izquierda tenían que valer el mismo número. Bueno, es la misma idea acá. Lo que pasa es que no tengo dos opciones nada más. Acá era por derecha y por izquierda. Acá tengo infinitas posibilidades de acercarme al puntito en cuestión. Entonces, todas
por todas las curvas siempre debería dar lo mismo. Si yo llego a encontrar que por un camino el límite me da un número y por otro camino el límite me da otro número, entonces estaríamos como en esta situación y el límite no existe. ¿Estamos? Ahora vamos a ver cómo hacer para ver, Mm. para analizar distintos caminos, porque es complicado en el plano buscar distintos caminos para acercarse a un punto, ¿no? Porque Profe, ¿qué hago yo si tengo un punto? ¿Cómo sé? ¿Cómo me acerco? Es complicado. Entonces, lo que vamos a hacer siempre es no tomar un punto A, B, cualquiera. Va a ser siempre un punto particular y que va a ser el origen, porque para el origen las curvas son más sencillas y obtener curvas que pasan por el origen son más fáciles, ¿no? Entonces, vamos a ver dos, dos formas, no dos formas, pero bueno, podría decirse que dos formas de analizar el límite cuando x y tiende al 0, 0. ¿Sí? Bueno, entonces vamos con el ejemplo el ejemplo 1, que dice, demuestre que no existe el límite cuando x y tiende al 0, 0 de esta función, x cuadrado menos y cuadrado dividido x cuadrado más y cuadrado. Hay unos límites que se llaman límites iterados, que acá no les pone ese nombre, pero son límites que se encuentran cuando nos acercamos al punto 0, 0 por los ejes coordenados. O sea, el punto en cuestión es este, el 0, 0. Entonces yo me puedo acercar por infinitos caminos, pero lo que voy a hacer primero es agarrar dos caminos. Uno es por el eje X, me acerco por el eje X, o sea, me voy acercando por puntos, ¿sí? Pero sobre el eje X. Es decir, si yo agarro puntos en el eje X, la particularidad que tienen es que el I vale 0 en todos estos puntitos, ¿verdad? En todos esos puntitos, el I vale 0, ¿no? En estos puntitos. En esos puntitos el I vale 0. Y sería la X la que se va acercando al número 0, ¿no? Si yo me acerco para acá y me acerco por ahí. La X se acercaría al 0 y la Y vale siempre 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es plantear lo que está escrito primero, dice, nos acercamos por el eje X. Entonces, para escribirlo mejor y no como está ahí, vamos a hacer así. Vamos a hacer el límite cuando X tiende a 0, ¿no? De nuestra función, esta, de nuestra función, pero me voy a acercar por el eje X, o sea que yo ya sé que en el eje X la Y vale 0, entonces voy a poner así, porque la Y vale 0 por el eje X, ¿sí? Voy a hacer ese límite. O sea que me va a quedar el límite cuando X. ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo voy a averiguar el límite de nuestra función cuando me voy acercando al 0, 0, pero por el eje X. Y en el eje X la Y vale 0. Entonces ya pongo directamente 0. O sea, acá es por el eje X. Ok, ¿está bien? Bueno, si yo reemplazo a la Y por el 0 de nuestra función, me va a quedar X cuadrado sobre X cuadrado. O sea que acá simplifico. ¿Y cuánto me da el límite? 1. ¿Se entiende? O sea, si yo me voy acercando por los valores así, por acá, por acá, por acá, las imágenes se van acercando al número 1. ¿Está bien? ¿Sí? Mm. ¿Se entiende? Sí, Sí, sí. profe, se entiende. Bueno, ahora lo que voy a hacer es acercarme por el eje Y. O sea, me voy a acercar por puntos así y por puntos así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a acercar por el eje Y. En el eje Y, lo que voy a hacer es el límite y la Y se va a ir acercando al 0.
La y se va a acercar al 0. Pero en esos puntos, en estos puntitos, lo que vale 0 es la x. O sea, voy a tener 0 para la x y un y cualquiera. ¿Está bien? ¿Se entiende? O Sí. sea que me va a quedar el límite cuando y tiende a 0 y vuelvo acá. Pero la x vale 0. O sea, voy a tener menos y al cuadrado sobre y al cuadrado. ¿Y esto? ¿Qué va a pasar con esto? Simplifico y tengo un menos. ¿Cuánto me da? Y yo menos uno. Menos 1. ¿Qué pasó? Resulta que cuando me acerco por el eje Y, me da menos 1. Y cuando me acerco por el eje X, me da 1. Entonces, No existe. ¿qué pasa? No existe. Claro, como son distintos, entonces el límite no existe. ¿Ah? Entonces, por lo tanto, no existe el límite cuando x y tiende al 0, 0 de la función f de x y. ¿Por qué no existe? Porque cuando me acerco por una curva me da un valor y cuando me acerco por otra curva me da otro valor. ¿Está bien? El límite no existe. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Sí. ¿Sí? ¿Más o menos todos o no? se entiende, se entiende. Bien. Bueno, entonces vamos a pasar al ejemplo 2 y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Así que vamos a venir, vamos a ver cuál es el ejemplo 2. Tengo ahí el ejemplito y me pregunta si existe el límite cuando x tiende al 0, 0. Bueno, entonces vamos a arrancar. Vamos a hacer primero por el eje x. Si hacemos por el eje x, la x tiende a 0 y acá lo que tengo que poner es f de x0. Entonces hago el límite cuando x tiende a 0 y reemplazo acá la y por el 0. ¿Pero qué queda si reemplazo la y por el 0? 0 queda, ¿no? Porque queda 0, x por 0, 0 sobre x cuadrado, y bueno, pero ya me da 0. ¿Sí? Me dio 0. Ahora vamos a acercarnos por el eje y. Por el eje y es el límite cuando y tiende a 0 de f de 0y, o sea, es el límite cuando y tiende a 0. ¿Y qué me queda acá? Otra vez, 0 sobre y al cuadrado. O sea, 0 de nuevo. O sea, son iguales, sí. Ahora son iguales. Pero que sean iguales no me garantiza que el límite exista. Porque si yo llego a encontrar una curva en donde me acerco al 0, 0 y no me da 0, listo. Pues el límite no existe. O sea, si yo encuentro dos curvitas que al acercarme al origen los límites coinciden, no me asegura nada. Porque para que el límite exista, por todas las curvas que existan en el plano, tiene que dar siempre lo mismo. Por eso, de esa manera, no se puede demostrar que un límite existe. Es imposible porque uno no conoce todas las curvas del universo. ¿No? No se puede. Entonces, cuando uno usa este método, es para demostrar que el límite no existe. ¿Ah? Entonces, seguro que hay una curva escondida que la van a tener que encontrar, en donde hay, sácate, si se acercan por esa curva, seguro que el límite no les va a dar 0, entonces ya está. Ese límite no existe. El problema va a ser encontrarla a la curva. Pero bueno, no son curvas complicadas. Siempre se arranca por el eje X, por el eje y después la gran mayoría de las veces se sigue por esta curva. Igual a X. ¿No? Es lo que siempre uno hace en el tercer lugar. Es decir, por esta curva roja que está acá. Se acercan así y se acercan así. Con Y igual a X. ¿No? Se van acercando por puntitos, por puntitos, por puntitos, todos así. ¿No? Es decir, los puntitos acá sobre el eje X tienen la forma XX.
porque la y la x son iguales en esa curva, ¿sí? Y es igual a x. Entonces lo que hacen es el límite, y como la y y la x son iguales, es la x la que se acerca al cero y hacen la función de x. Y analizamos qué pasa. Y a ver qué nos queda. El límite cuando x tiende a cero. Y vemos acá. X por x, o sea, x al cuadrado sobre x cuadrado más y al cuadrado. Pero resulta que la y, ¿cuánto vale la y? ¿Cuánto vale la y? X X. cuadrado. X. ¿Sí? O sea, queda x cuadrado más x cuadrado. Es decir, que tenemos el límite cuando x tiende al cero de x cuadrado dividido 2x al cuadrado. ¿Y qué pasa? Simplifico x cuadrado con x cuadrado y me queda que ¿cuánto vale el límite? Un 2. medio. Un Un medio. medio. Ah, no, un medio, claro. ¿Y entonces qué pasó? Vale. ¿Qué pasó? No Por el eje X me existe. da 0, por No, el no eje Y existe. me da 0, por la identidad me da un medio. Listo. Profe, Ya encontré una curva en donde no me da el mismo valor, entonces el límite no existe. ¿Sí? Sí, vale, una vos querías consulta, preguntar profe. algo. Sí. Sí. ¿Puede explicar de vueltas cómo seleccionar el XX? Que eso no me di cuenta. Porque la cuestión es que nosotros nos estamos acercando al origen acá, mirá en este dibujito, ¿sí? Yo me voy a acercar al origen por la recta y igual a x, y igual a la x. O Ah, ahí sea, en el está. lugar de la Eso y te lo da pongo la gato. x. ¿Está? Te lo da gato, Entonces, digamos. claro, es porque me acerco por Ah, esa curva en listo. particular. ¿Sí? Puedo acercarme Claro. por otra si quiero. Puedo usar otra. Puedo usar la recta y igual a 84x, por ejemplo. ¿Sí? Uno elige la curva que Claro. quiera. Es siempre la que más se usa, y igual x. ¿Ah? O sea que, como son distintos estos tres límites, ¿ah? Entonces no existe. Este límite que está acá no existe. ¿Está bien? ¿Se entendió? Vamos a Sí, seguir profe. con otro ejemplo más. Vamos a ir con el ejemplo 3, que pregunta, si f de x y es x por y al cuadrado sobre x cuadrado más y a la cuarta, ¿existe el límite cuando x y tiende al 0, 0? Entonces, es mecánico, chicos. Arrancamos por el eje X, arrancamos por el eje y después vemos qué pasa con la recta y igual a X y vamos viendo. Si siempre nos da lo mismo, el límite, digo, capaz que el límite exista, entonces tengo que buscar algún otro método para demostrar que existe. Pero ese otro método va a ser algo que vamos a ver más adelante, que es con coordenadas polares. Por ahora, nosotros vamos a demostrar que los límites no existen en general, porque para demostrar que existen deberíamos usar esa definición que yo les dije que no dábamos. Entonces, bueno, como no tenemos la definición, no podríamos demostrarlo. Pero bueno, vamos a ver esto. Vamos a analizar esto. ¿Sí? Entonces, primero vamos por el eje X. Si yo quiero encontrar el límite por el eje X, hago X tendiendo a 0 de la función en X0. O sea que hago el límite cuando X tiende a 0. Entonces reemplazo acá. ¿Qué pasa si la y vale 0? Me queda 0 sobre x al cuadrado, que me da 0. Vamos ahora por el eje y. El límite cuando y tiende a 0 de f de 0y. Este sería el límite cuando y tiende a 0. Vengo acá, de nuevo me queda 0 sobre y a la cuarta, que me da 0. Por ahora venimos bien, me da 0 y 0. Ahora podría hacerlo por la recta y igual a x. Pero fíjense que el libro lo que hace es utilizar otra recta, como más general. Puede ser Bien. igual a mx. Ms es un número genérico.
Es decir, me acerco por todas las rectas que pasan por el origen. Puede ser así, puede ser así, puede ser así, ¿no? Por todas las rectas que pasan por el origen. Y igual a un número por X. Por supuesto que el número tiene que ser distinto del 0, ¿no? ¿Está bien? Si no sería I igual a 0, que ya lo hicimos. Entonces ahora me voy a acercar por la recta I igual a MX. Entonces hago el límite cuando X tiende a 0 de F en X y en el lugar de la I pongo MX. ¿Sí? Entonces hago el límite cuando X tiende al 0 y acá tengo la función. Entonces me va a quedar que sería X por M cuadrado por X cuadrado. ¿Está bien lo que hice? Porque en el lugar de la I puse MX. ¿Está bien? Sobre. Y acá queda X cuadrado más y a la cuarta tengo que hacer. O sea que va a quedar M a la cuarta por X a la cuarta. ¿Está bien? ¿Sí? Fíjense que eso está hecho acá. Esto, acá, fíjense que tenemos X por X al cuadrado, me queda X al cubo. M cuadrado por X al cubo sobre X cuadrado más M a la cuarta por X a la cuarta. ¿Y acá qué pasó? ¿Qué se hizo acá? Podemos sacar factor común en el denominador X al cuadrado. Y arriba también. Vamos a hacerlo acá abajo por si están perdidos. Seguimos esto acá. Esto sería el límite cuando X tiende a 0. De acá arriba saco factor común. Me quedo con el X cuadrado y hago M al cuadrado por X. ¿Vieron? En lugar de poner X al cubo, saco el X cuadrado adelante de todo. ¿Se entiende lo que Sí. hice? ¿De acá? Sí, sí, profe. Bien. Sobre. Saco factor común X al cuadrado. Entonces queda 1 más M a la cuarta por X al cuadrado. Así. ¿Está bien? Entonces ahora simplifico X al cuadrado con X al cuadrado y resulta que nos queda el límite cuando X tiende a 0 de M cuadrado por X sobre 1 más M a la cuarta por X cuadrado. ¿Y cuánto me da ese límite? Acá no lo podía resolver, porque si yo ponía la X igual a 0, me quedaba 0 arriba y 0 abajo. Estaba al horno, no podía, ¿no? Por eso tuve que hacer esta cosa que hicimos acá. ¿Se entiende? ¿Y este límite cuánto me da? Pero te queda 0 si la M también te Me multiplica. Cero. queda 0 de nuevo. Porque si reemplazo la X por el 0, me queda 0 de nuevo. Oh, tanto lío para que me dé lo mismo. O sea, a ver, vamos a ver qué tenemos hasta ahora. Si me acerco por el eje X, el límite me da 0. Me acerco por el eje Y, el límite me da 0. Me acerco por la recta Y igual a MX, el límite me da 0. No, no puedo concluir nada. Me voy a tener que acercar por alguna otra curva. Y fíjense la curva que está usando. La curva que usa ahora es esta. X igual a Y al cuadrado. A ver, ¿cómo sería esa curva? Tengo el plano X, Y. ¿Cómo es esta curva? X igual a Y al cuadrado. ¿Cómo se dibuja? ¿Qué es Es esta como una curva? parábola, Una parábola pero Es acostada. una por parábola el sobre lado el eje del de las X. del eje de la X. Exactamente, una parábola acostada, como dicen ahí. Así y así. O sea, me voy a acercar al origen, acá, me voy a acercar al origen, pero por puntos que estén sobre esta parábola, todos puntitos ahí. Voy a acercarme ahí. ¿Sí? Y bueno, vamos a ver cuánto me da. Necesito espacio, así que voy a borrar todo. Ustedes fueron haciendo captura o copiando en sus carpetas, ¿no? Sí, Voy a sí. borrar ahí. Y lo que voy a hacer entonces es acercarme al 0, 0 por esta curva. Entonces voy a poner acá
el límite. Y ahora como a la x la voy a reemplazar por y al cuadrado, la y se va a acercar al 0. Y voy a hacer f de, la x es y al cuadrado. Entonces vamos a ver, me queda el límite cuando y tiende al 0 de esto. A ver, si tengo que hacerlo en y al cuadrado, y, o sea, la x va a valer y al cuadrado. Entonces voy a tener y al cuadrado por y al cuadrado sobre. En el lugar de x al cuadrado voy a tener que poner, ¿qué me va a quedar? En el lugar de la x pongo y al cuadrado, pero lo tengo que elevar al cuadrado. Más y a la... ¿Se entiende lo que hice? Sí. Bien. Entonces, ¿qué queda? A ver, queda el límite cuando y tiende a 0 de y a la Queda y a cuarta la cuarta. Y sobre... abajo 2 y a la cuarta. Claro, me queda 2 y a la cuarta, o sea, el límite cuando y tiende al 0 de y a la cuarta sobre 2 y a la cuarta. Ay, cuarta. Mm, claro, un medio. Simplifico, claro. Y esto, este límite, me da un medio. Que es distinto a los 0 que me dio antes. O sea, este límite, ¿qué pasa con este límite? No No existe. existe. No existe. No existe. ¿Sí? Como Ahí. recomendación, cuando ustedes quieren que les dice averigüe si existe o no tal límite. Nosotros siempre vamos a trabajar con límites que se acercan al 0, 0, porque de otra manera no lo sabemos hacer. Siempre al 0. Entonces, primero por el eje X, segundo por el eje Y. Después le conviene hacer y igual a mx. Después por y igual a x al cuadrado. Después por x igual a y al cuadrado. Y si así todo no les da, y bueno, podrían seguir intentando por y igual a x al cubo. O por x igual a y al cuadrado. Ahí digo a y al cubo. ¿Sí? Y bueno, yo creo que ahí ya va a estar. Hay algunos límites recontra complicados que son curvas que nunca se nos van a ocurrir. Pero bueno, los ejercicios que intentamos que ustedes hagan, seguro que con algunas de esas curvas van a lograr ver que por una curva les da un valor, por otra curva les da otro valor. ¿Sí? Estos serían como las curvas más generales, las que más se usan. Después, La ojo, de que y igual a pueden x no. existir. ¿Cómo? La que usamos en el ejercicio anterior. Y sería el caso este. Ah, Le bueno, sí. ponemos Sí, mx. Ahí la estaríamos abarcando. Bueno, ¿se entendió esto, lo que seguimos hasta acá? Más o menos. Sí, profe. sí, se entendió. Sí. Bueno, vamos a seguir. Bueno, acá, por ejemplo, este ejemplo que está acá, el 4, no lo van a poder hacer, porque este límite sí existe, pero para demostrar que existe, hay que hacerlo con la definición. Y ustedes con la definición no la vieron, así que chau, ese ejemplo no se mira. Ahora lo que sí vamos a ver es la definición de continuidad, que es casi igual que la definición de continuidad que se dio en análisis matemático 1. ¿Se acuerdan la de análisis matemático 1? ¿Cómo era? Decíamos que Sí, f sí. es continua en un número si el límite, cuando las x se acercaban a ese número, ¿ah?, coincidía con su imagen. Esto era en análisis matemático 1. Bueno, en análisis matemático 2 tenemos esta, ¿no? Se dice que una función f de dos variables es continua en un punto AB si el límite cuando x y tiende a la b de la función f de x y coincide con su imagen. ¿Tá? Y vamos a decir que es continua en un conjunto D si es continua en todos los puntos del conjunto. Como lo decíamos también en análisis matemático 1. O sea que si el límite coincide con su imagen, entonces es continuo. Y acá va a pasar lo mismo
que en análisis matemático 1, vuelvo a repetir siempre la misma historia. Las funciones conocidas, todas las funciones conocidas, van a ser continuas en su dominio. ¿Ah? Por ejemplo, este tipo de funciones se llaman polinómicas, van a ser continuas en todo el, el plano, en todo R2. ¿Ah? Esta función, que no es polinómica, ¿cómo se llamaban este tipo de funciones? Cuando es un polinomio arriba y un polinomio en el denominador. Esas funciones se llamaban, como dice ahí, racionales. Las funciones racionales son continuas en su dominio. ¿Cuál sería el dominio de esta función? ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es el dominio? R2 excepto Todo cero. Todo menos cero. R2. Todo R2 excepto el origen. Entonces, en ese lugar, la función va a ser continua. ¿Ah? Y en todas las funciones que nosotros podamos calcular el límite sin problemas, es decir, como lo hacíamos antes, reemplazando a la variable, si yo tengo que hacer, por ejemplo, el límite, cuando x y tiende al, vamos a poner 1, 1, y tengo la función coseno de x más y por e a la x cuadrado por y sobre logaritmo de x por y. Si puedo tener cualquier cosa. Si a la hora de reemplazar la x y la y por los valores en donde se acerca, no tengo ningún inconveniente, entonces la función va a ser, el límite, digo, se consigue reemplazando directamente, como una sustitución directa. O sea, acá, ¿qué me va a quedar? Coseno de 2. ¿Sí? Coseno de 2 por e a la 1 por 1 sobre, uy, qué problema, acá no podía, vamos a poner más, si no, no me queda mal, vamos a poner más. ¿Sí? Si no, estaba al horno porque hacíamos x por y, o sea, 1 por 1 me daba 1 y el logaritmo de 1 era 0. Entonces no podía reemplazarlo. Vamos a arreglarlo con el más. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces acá me queda el logaritmo del 2. Ahí sí. No me había dado cuenta que me daba 1 abajo y tenía un gran 0 en el denominador que no se podía. ¿Sí? Entonces el límite es ese. Si yo puedo reemplazar, reemplazo. Como en el caso anterior, si yo tenía un problema al reemplazar, si yo acá tenía el por, ahí sí que no podía. Imposible. Pero si puedo, le doy para adelante. Ah, igual que en análisis matemático 1. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. A ver, las Sí, profe. funciones. Bueno, acá fíjense, vamos con el 7. Ejemplo 7. A ver, a ver. Acá también se puede decir que es una función definida por partes. ¿Se acuerdan que se decía así cuando teníamos estas formas de definir a las funciones? Dice que la g de x y es igual a x cuadrado menos y al cuadrado dividido x cuadrado más y al cuadrado. Pero si la x y es distinto del 0, 0. Porque si la x y es igual al 0, 0, dice que la imagen vale 0. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se define? La definición dice eso. Ahora, ¿será continua en el 0, 0 esta función? Para ver si es continua en el 0, 0, nosotros deberíamos analizar qué pasa con el límite cuando x y tiende al 0, 0 de la función. ¿Sí? Tendríamos que ver cuánto nos da. Que debería ser igual a la imagen en el 0, 0. ¿Cuánto es la imagen del 0, 0 por medio de esta función? ¿Cuál es la imagen? ¿La imagen del 0, 0 cuál es? Por medio de esta función. A ver, ¿se dan cuenta cuál es la imagen del 0, 0? ¿Cuál es la imagen? 0. 0, porque lo dice acá. 0. ¿Sí? Es 0. La imagen es 0. Yo tendría que ver cuánto vale el límite, porque si el límite vale 0, entonces sería continua. Pero si el límite no vale 0, entonces no es continua. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Cuál es la definición de continuidad? La función g es continua en el 0, 0 si se verifica que el límite cuando x, y tiende al 0, 0 de la función es igual a la imagen. ¿Sí? Esta es la definición. ¿Estamos de acuerdo? Si yo llego a Sí. ver que no se verifica esto, entonces la función no es continua. Tendría que analizar el límite de nuestra función cuando x, y se acerca al 0, 0. Pero ese límite que tenemos que averiguar, ese límite, lo voy a encontrar ¿de qué manera? Tengo que hacer el límite cuando x, y tiende al 0, 0. ¿Y qué tengo que usar para encontrar el límite? ¿Qué parte de la g tengo que usar? ¿Tengo que usar el 0? No, porque el 0 es la imagen del 0, 0. Cuando nosotros averiguamos los límites, me interesa lo que pasa alrededor del origen, no exactamente en el origen. Entonces tengo que usar esta ley. Tengo que hacer el límite de x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Y este fue el primer ejemplo que hicimos. Es el ejemplo 1, que habíamos visto que no existe. Si no existe el límite, no va a poder ser igual a la imagen. Como consecuencia, esa función no es continua en el origen. Es discontinua. ¿Sí? G es discontinua, no en el 0, sino en el origen, en el 0, 0. ¿Estamos? ¿Se entiende? Necesito que Sí, alguien profe. diga que sí para poder Sí, se avanzar. entendió. ¿Sí? Sí, Bien. sí. Bueno, Sí, entonces profe, se entendió. estamos de acuerdo. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? La función del ejemplo 7 es discontinua. Ahora vamos con el ejemplo 8. El ejemplo 8 dice que la función es 3x al cuadrado por y sobre x cuadrado más y cuadrado si x, y es distinto del 0, 0 y vale 0 si x, y es igual a 0, 0. Entonces, de nuevo, la imagen de la función en el 0, 0 vale 0, ¿sí? O sea, si yo tengo que hacer la imagen del 0, 0, es 0. Si yo quiero calcular el límite cuando x, y tiende al 0, 0 de la función, voy a tener que usar esta ley, esto que está acá. ¿Sí? Resulta que este límite es el límite del ejemplo 4, que yo les había dicho que no lo hacíamos porque no sabemos demostrar que el límite vale 0. Ahí en el ejemplo lo demostró, entonces vamos a creerle que está bien, ¿no? Que vale 0, pero me lo tienen que decir porque nosotros no lo sabemos hacer. Así que si nos dan este ejercicio o un ejercicio similar en donde hay que demostrar que el límite exista, me tienen que decir quién es el límite porque no lo puedo demostrar. ¿Sí? No lo sabemos demostrar. Pero entonces vamos a decir, bueno, el ejemplo 4 decía que el límite existía, así que existe. Listo, perfecto, y da 0. Recién ahí puedo decir que como el límite coincide con su imagen, entonces la función es continua. ¿Está bien? Pero si no me dicen lo del límite, no lo puedo hacer. ¿Sí? Solo me lo tienen que decir. Nosotros solamente podemos, por ahora, demostrar cuando el límite no existe. ¿Estamos? A ver Sí, si hay otra cosa vamos. más. Ok. Bien, bien. Acá, bueno, todas las funciones que nosotros conocemos siempre van a ser continuas en su dominio. ¿Ah? Es decir, si tenemos una función rara, como la que nos están dando acá, esta, ¿no? Entonces vamos a decir, ¿dónde es continua? Y es continua en su dominio, ¿no? En este caso, el dominio es bastante complicado. Acá la x no puede valer 0, ¿no? Entonces, bueno, se nos complica un poco. Pero siempre tenemos que analizar el dominio de la función, ¿no? Nosotros acá vamos a tener que decir que x tiene que ser distinto de 0. O sea que el dominio de nuestra función h van a ser
todos los todo R2, salvo aquellos puntos en donde la X vale 0. ¿Y quiénes serían? Donde la X vale 0, ¿esto qué sería? El eje Elegí. El eje y Y. el eje Y. Exactamente. Es todo R2 menos el eje Y. Entonces, como ese es el dominio, entonces ahí va a ser continuo. ¿Está bien? Bien. Y ahora ustedes ya están viendo el titulito que dice funciones de 3 o más variables. Vamos a estar en la misma acá. Casi no vamos a trabajar con esto, porque acá también está la definición precisa. Con esto no vamos a trabajar. ¿Ah? Así que olvídense, no se preocupen. ¿Ah? Bueno, o sea que por ahora lo único que sabemos hacer es trabajar con los límites, pero demostrando que no existen en realidad, y solamente en el 0,0. O sea, hacemos muy poquito de límites. Nada que ver con lo que hicimos en análisis matemático 1, ¿no? En análisis matemático 1U trabajamos con un montón de límites, pero acá no. Acá solamente vamos a demostrar que los límites no existen o algunos casos de límites que existen que lo van a ver en la práctica cuando se trata de eh, usar coordenadas polares, que eso lo van a ver en la práctica. ¿Ah? Si quieren pueden mirar un video. Yo les voy a subir ese video que al final se los borré, les voy a subir para que lo miren. ¿Ah? Bueno, recuerden que los ejercicios ustedes, los que están acá en el libro, no los tienen que hacer. Tienen que hacer los ejercicios de la práctica.